Mantén a los gatos de tu lado. Escrito por Leona Wine. Hace unos años me mudé sola por primera vez a un edificio muy viejo. Frecuentemente se metían cucarachas y hasta vi ratas un par de veces en el patio. Afortunadamente mi vecina había adoptado una gatita embarazada y me regaló un hermoso cachorrito negro, que ahora es mi adoración. Me convenció porque me dijo que me ayudaría a mantener mi casa libre de plagas. Yo no dejaba salir a mi gato para nada, pero ella no esterilizó a los demás y se empezaron a multiplicar rápidamente. Aparte de los de esa camada, empezaron a llegar bastantes gatos callejeros, algunos maltratados y otros muy hambrientos. Como ayudaban con nuestro problema de plagas, los vecinos los recibieron bien y cuidaban de ellos. Yo trabajaba todo el día y llegaba muy tarde en la noche, así que aprovechaba para limpiar y lavar. Abría las ventanas y la puerta y se acercaban los gatos a hacerme compañía. Yo les platicaba mi día y les hablaba. Sabían que cuando terminaba de limpiar, era momento de subir a la azotea a tender la ropa. Así que en filita, todos subían conmigo. Me sentía tan especial porque tenía mi escolta personal. Les ponía una bolsa de croquetas en varios montoncitos y les llenaba su traste de agua. Un mal día enfermé del hígado y me tuvieron que operar, por lo cual le encargué a mi novio la tarea de alimentar a mi gato y subirles alimento a mis callejeritos. Alimentaba a mi gato, pero olvidó por varios días a los demás. No me preocupé mucho porque sabía que los vecinos les daban comida. La segunda noche, desde que salí del hospital, una sinfonía de maullidos afuera de mi puerta me despertó. Era mi jauría que me traía de regalo una rata muerta. Tomé un poco de croquetas y como pude y a escondidas de mi novio, que se había quedado a cuidarme, subí hasta la azotea a darles de comer. En cuanto empecé a hacer los montoncitos, los gatos me rodearon y, como protegiéndome, empezaron a gruñirle a la oscuridad. Se erizaban y maullaban súper agudo. Desde el abismo, una voz cavernosa y gruesa me dijo: Pensé que nos habías olvidado. Me congelé. Los gatos corrieron furiosos hacia donde la voz provenía. No sé de dónde saqué la fuerza, pero corrí hasta mi casa. Histérica desperté a mi novio y le conté lo que pasó. Contrario a mis súplicas, tomó un martillo y subió, pensando que alguien se había metido. Cuando regresó me dijo que había encontrado 2 gatitos muertos. Los bajó y vi que estaban mordidos en el cuello, como si un perro los hubiera atacado. Les hice su funeral al día siguiente. Dejé de subir a alimentarlos de noche porque sé que lo que me habló no era un gato. Eso no era un cerdo, escrito por Ad Happy. Buenas noches. Mi nombre es Jimena. Quiero decir que no creo en brujos o nahuales, ni en algo por el estilo, pero quiero contarles algo que viví de pequeña y me gustaría que me den su opinión. Por favor. Yo tenía aproximadamente 11 años. Soy de Tlaxcala y vivo en un pueblito lejos de la ciudad. Donde vivo, hay un terreno muy grande que mi abuelo repartió entre sus 3 hijos, incluido mi papá. Cada uno construyó su casa,
Para que me entiendan, son 3 casas juntas, incluida la de mi abuelo. Este tiene un solar grande. Así le decimos al lugar donde cría cabritos, caballos, gallinas, becerros. En este mismo solar cría cerditos. Algunos los vende cuando nacen y están pequeños, y otros los cría. Cuando crecen los mata, hace carnitas o los vende a las carnicerías, pues siempre ha vivido de eso. Como las casas están juntas, todo el tiempo me la pasaba en casa de mis abuelos, pues me gustaba mucho ir al solar para ver a todos los animalitos, o darle de comer a las gallinas cuando me mandaba mi abuelita. Les cuento que en esa ocasión yo había salido de vacaciones de la escuela, y en uno de esos días, mis papás y mis tíos quisieron ir a Acapulco por el cumpleaños de una de mis tías. Mis abuelitos no podían ir porque no podían dejar a los animalitos solos, y yo quise quedarme con ellos, pues me gustaba mucho estar ahí. Mis papás y mis tíos se iban a ir por 2 semanas, y así fue. Ellos se fueron y yo me quedé con mis abuelitos. En su casita solo tenían 3 cuartos: la cocina, su cuarto y un cuartito donde guardaban las cosas que luego ocupaban. En ese cuartito tenían una ventana que daba hacia donde mataban a los cerditos. Mi abuelita me puso una cama ahí para que yo durmiera. Una de esas noches me desperté porque los animales estaban alborotados y los perritos estaban ladrando mucho. Me asomé por la ventana y vi que estaba abierta la puerta donde mataban a los cerdos. Entonces escuché a mi abuelo salir a ver qué pasaba. Mi abuelita me agarra del brazo y me mete hacia adentro, diciéndome que no debía estar afuera porque era la hora mala. Al poco rato llegó mi abuelo y dijo que a lo mejor se había metido la zorra. Es muy común que en los ranchos hayan de este tipo de animales que se comen los huevos de las gallinas. Recuerdo que al otro día fue a echarle de comer a las gallinas. Pasé a asomarme a ver los cerdos y vi que había uno muy grande. Me pareció extraño porque los únicos grandes eran las marranas y 2 cerdos, y solo había 5. Pero este cerdo estaba muy raro. Tenía algo en sus ojos. Recuerdo que no estaba muy gordo como los normales, pues hasta las costillas se le veían. Mi abuelo pensó en dejarlo para que hubiera más carne, pero desde ahí, en los días siguientes, empezaron a aparecer cabezas de gallinas o de becerros muertos. Un día de esos, fue a la casa un amigo de mi abuelo y mi abuelito le contó todo. Mi abuelo fue a enseñarle el cerdo y recuerdo que yo también lo fui a ver, y este estaba echado en un rincón y ni siquiera volteaba ni se paraba para ir a comer. Su amigo le dijo que a lo mejor no era de ahí, que estaba muy raro que un cerdo apareciera así de repente. Ahí fue donde mi abuelo cayó en la cuenta. Esa noche le habló a los que le ayudaban a matar a los cerdos. Eran como las 4 de la mañana y escuché que los perros empezaron a ladrar. Me asomé por la ventana y vi la puerta abierta. Vi cómo metieron a ese mendigo cerdo, pero este no chillaba como cuando los agarras normalmente. No podía salir porque mi abuelita estaba en la puerta, así que abrí la ventana un poco y entonces fue cuando escuché los gritos. Esos malditos gritos no eran los de un cerdo. Lo juro que no eran. Eran gritos como de un hombre. Gritaba como si pidiera clemencia por su maldita vida. Cuando los gritos terminaron, mi abuelo salió, entró a la casa y recuerdo verle la cara. Estaba pálido. Ni siquiera dijo nada. Al día siguiente fueron a tirar la carne a las orillas del campo. Cuando llegó, nos contó que esa maldita cosa, antes de matarlo, le habló. Le dijo que por favor lo dejara. Entonces fue cuando mi abuelo y los otros señores lo empezaron a degollar y a decirle un montón de groserías. Después llegaron mis papás y mis tíos
y les contamos todo. Desde ese día hasta ahora no he ido a ese solar, pues me da mucho miedo pensar que ahí esté otra de esas cosas. El fantasma de mi tío, escrito por Chilling Dude. La casa donde creció mi mamá está llena de historias paranormales. Cada miembro de la familia tiene fácilmente 2 o 3 historias de cosas inexplicables involucrando esa casa, ya que tiene una vibra muy pesada. Todos tienen historias menos yo, que jamás he sido testigo directo de las supuestas apariciones en esa casa. Aún así, la historia que les contaré me involucra de cierta forma. Cuando era niño de unos 6 años más o menos, viví por una temporada en esa casa junto a mi hermano y mi mamá. La casa ya la habitaban una tía y mis primos, así que todos convivíamos diario, pues era una casa bastante grande. Durante el tiempo que vivimos ahí, mi hermano y yo teníamos constantes pesadillas y oíamos ruidos extraños. Una noche, estábamos dormidos en el mismo cuarto, yo, mi hermano y un primo, todos casi de la misma edad. Mi hermano quería bajar a la cocina por un vaso de agua, pero le daba miedo ir solo. Yo no quise acompañarlo, y lo tuvo que acompañar mi primo para que se sintiera seguro. Ambos bajaron a la cocina, y mientras se servían agua, vieron a un niño parado en una esquina de la cocina, viéndolos fijamente. Ambos se congelaron de miedo. No conocían al niño, y claramente no era alguien normal. El niño tenía una ropa muy similar a una foto de mi abuelo, pantalón de vestir y la típica camisa a cuadros. Fue entonces que el niño empezó a crecer. No de la manera como hacerse más viejo, sino hacerse más grande. Poco a poco el niño crecía más y más, empezando a ya no caber en la cocina. Mi hermano y mi primo seguían congelados, y solo podían ver con miedo lo sucedido frente a ellos. El niño seguía creciendo hasta casi alcanzarlos, y de repente llegué yo por un vaso de agua. Yo había bajado igual por un poco de agua y cuando llego a la cocina, encuentro a mi hermano y mi primo congelados en una esquina. Les pregunté qué les pasaba. Ambos salieron del trance al verme y se fueron inmediatamente corriendo hacia arriba. Los seguí y les pregunté qué le había pasado, a lo que ellos me contaron lo que vieron. Al principio no les creí porque cuando yo llegué no había ningún niño, pero su miedo era genuino, así que los tranquilicé hasta que se quedaron dormidos. A la mañana siguiente le contamos a una tía lo sucedido y tampoco se veía muy convencida de la veracidad de la historia. Mi hermano y mi primo le comentaron de una foto de mi abuelo que estaba colgada en la sala, ya que era la misma vestimenta que llevaba aquel niño. Fue entonces que mi tía nos contó una historia no muy conocida en nuestra familia. Aparentemente teníamos un tío nonato. Mis abuelos tuvieron un hijo que murió al nacer, y lo único que alcanzaron a hacer con él fue nombrarlo para darle sepultura. Su nombre era un diminutivo de mi abuelo Gracianito. Sabiendo las vibras tan pesadas que rondan en esa casa, no me sorprendería que ahí estuviera el espíritu de este tío nonato. Las apariciones de este espectro no pararon esa vez, ya que con los años varios familiares fueron testigos de su presencia. Desconozco mucho sobre el tema paranormal, y como ya lo he dicho al principio, yo no he sido testigo de nada en este estilo. No sé si realmente se trata del espíritu de ese tío, o es algo más haciéndose pasar por él. Pero esa es solo una de cientos de anécdotas involucrando la casa. Ha pasado de todo: apariciones, ruidos extraños, siluetas,
objetos que se mueven, posesiones, etc. Y a la fecha, detesto mucho ir a esa casa.